Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Como hemos venido analizando en los últimos episodios, en Mirada Semanal decidimos seguir echando mano de la ciencia política comparada y examinamos la salud democrática de Centroamérica y la República Dominicana, para lo cual nos centramos en la 7ª edición del Estado de la Región, una publicación académica que elabora el Consejo Nacional de Rectores de Universidades Públicas en Costa Rica, que busca enriquecer el debate público y aportar información que permita dimensionar los desafíos y avances de esta subregión, destacando en particular las actitudes de la población en relación con la democracia y el autoritarismo. Para examinar a fondo los hallazgos de este informe, invitamos al programa Alberto Mora Román, máster en Políticas de Desarrollo de la Universidad de Bremen en Alemania y licenciado en Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, quien además es el coordinador de investigación de este informe, con lo cual además promovemos la divulgación sobre la situación actual, los desafíos y las oportunidades para impulsar el desarrollo humano sostenible en Centroamérica y la República Dominicana. Soy Severo Rodríguez Franco, les hablo desde Sunrise, Florida, y hoy es domingo 30 de marzo de 2025. Y bien amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Mirada Semanal. Y bueno, y para esta semana tomamos la decisión de también hacer, por segunda semana consecutiva, hacer un paréntesis y hacer una evaluación y trabajar con distintos informes que, como lo hemos hecho en otros episodios anteriores, nos permiten establecer como ciertas pautas, ciertas luces sobre el estado de la democracia en nuestra región y particularmente en este episodio quisimos hacer una evaluación sobre lo que vendría a ser el 7º estado de la región, particularmente lo que es la región centroamericana y se hace la incorporación ahí también de la República Dominicana. Una evaluación muy interesante que nos permite adentrarnos en una región ciertamente muy heterogénea en términos de calidad democrática, pero también en términos de tradiciones, de tradición democrática, cultura democrática. Y para ello nos acompaña del otro lado de la línea telemática Alberto Mora, con quien vamos a conversar los próximos minutos y que me gustaría un poco tu palabra de inicio, no tan solo en el aspecto meramente metodológico, sino también que la importancia que tiene este informe a efectos también de promover la divulgación científica y conocer un poquito más nuestras democracias, no tan solo en el plano estrictamente formal o el calendario estrictamente electoral, sino también elementos que están dentro de este informe que nos dan cuenta precisamente de esta importancia también cultural y de apoyo de la democracia desde la perspectiva ciudadana. Adelante y bienvenido a Mirada Semanal, Alberto. Muy buenos días, gracias por la invitación. En realidad, este informe plantea una mirada de mediano y largo plazo sobre los sistemas políticos en Centroamérica y República Dominicana y lo que nos señala las tendencias y distintos indicadores internacionales sobre los países de la región es que después de una década y media de progreso democrático, desde principios de este siglo comenzamos a ver una desaceleración y poco después claramente un estancamiento y deterioro en el proceso de democratización, al punto que en los últimos años El Salvador y Nicaragua muestran en varios indicadores como los de variedades de la democracia una situación similar a la que vivieron en sus peores momentos del siglo pasado, cuando se encontraba El Salvador en guerra y en el caso de Nicaragua bajo la dictadura somocista. Esa es la magnitud del deterioro que han tenido esos países. Y claramente, si bien ese deterioro está presente también en los demás países de la región, obviamente tiene magnitudes distintas. En el caso de Costa Rica, pues pese al retroceso en algunos ámbitos como libertad de prensa, el ejercicio del periodismo, sobre todo por las agresiones o estrujamiento en el quehacer de los medios de comunicación,
y cierta disputa y conflictos entre los poderes del Estado, claramente continúa siendo considerada la única democracia plena de la región con altos estándares de calidad democrática, no solo en Centroamérica y República Dominicana, sino también a nivel internacional. Junto con Panamá y República Dominicana son los sistemas políticos más estables de la región. Y por supuesto, tenemos algo así como un laboratorio político en la región, porque conviven un sistema de democracia plena al lado de dictaduras o autocracias, democracias imperfectas, regímenes híbridos, como los que podemos encontrar en Guatemala y Honduras. Obviamente, como mencioné al inicio, en todos los casos hay un retroceso. Claro, y en ese sentido, pues creo que es muy llamativo, sobre todo a tenor de los gráficos que se presentan aquí, particularmente el tema, y me gustaría, pues claro, esto lo hemos evaluado en muchas ocasiones con mucho énfasis, que es el tema de la libertad de prensa, y es precisamente la libertad, no tan solo que tienen periodistas para informar, porque incluso tenemos esa situación también presente en otros países de la región fuera de Centroamérica, y que ciertamente es como uno de los elementos más visibles, más cercanos a la mirada ciudadana, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría también incorporar tu apreciación, Marisabel, y tus preguntas, ¿no? Porque claro, esto es algo que para nosotros, sobre todo aquí también que vivimos como hispanos en Estados Unidos, también hemos visto un deterioro en la propia democracia de los Estados Unidos, como ese elemento también selectivo muchas veces del poder de decir quién pregunta y quién no, eso a la larga ha venido dejando una huella muy honda en la cultura política, tanto de cara al propio, a la comprensión del Estado y su función, así como también la propia cultura política, ¿no? En ese sentido, Marisabel, y bueno, bienvenida también a la conversación. Me gustaría también tu apreciación sobre esto, lo que reporta este documento. Bueno, justamente, un saludo Alberto y muchas gracias por acompañarnos en el podcast. Creo que es importante también mencionar que el informe no solamente destaca los casos de grave deterioro, retroceso, como son los de Nicaragua y El Salvador, sino que además justamente en el caso de la libertad de prensa, la libertad de expresión, hay una seria preocupación por lo que ocurre en Guatemala, ¿no? En el caso del periodista Zamora, ¿no? Ese es un caso que a mi modo de ver no recibe suficiente atención, primero porque es muy complejo, son muchos años, pero también es porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a que el poder, en el caso de Latinoamérica es más que evidente y ahora lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, el poder cuando arremete en contra de los medios lo hace de una manera absoluta, no deja espacio. Vemos cómo se han ido modificando la decisión de casa por cárcel, porque no es que haya habido un cierre de su caso, ¿no? Sino que lo dejan libre, lo vuelven a- revocan la decisión de darle el beneficio y el problema sigue siendo que hay un intento de uso del poder para cercenar no la libertad de expresión del periodista, sino lo que él representa eh, como una voz dentro de lo que es la prensa libre. Y eso preocupa, porque estamos hablando de casos concretos como en El Salvador y Nicaragua y modelos ideológicos opuestos, ¿no? Pero en el caso de Guatemala también, a pesar de que hubo un enorme esfuerzo por intentar recuperar la vía institucional para restaurar mecanismos democráticos, sigue habiendo problemas, por más que el presidente eh, se empeñe en buscar una consolidación institucional desde el punto de vista del ejercicio de la democracia. Seguimos viendo este tipo de reacciones por parte, en este caso, del Poder Judicial. A mí me gustaría saber, em, claro, el escenario es mucho más amplio, pero ¿qué otras
qué otros elementos están presentes allí que nos indican, por una parte, cuáles son los riesgos de, en Latinoamérica de tener un poder político que sea capaz de anular el acceso a la información, porque al no haber una prensa libre, nosotros los ciudadanos no estamos siendo informados debidamente. Entonces, ¿cuál es el peligro en Latinoamérica de que este tipo de prácticas se expandan sin ningún tipo de reacción, por supuesto? Sí, efectivamente, se ve en Guatemala, pero también en los demás países de la región, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la intención del Poder Ejecutivo de concentrar el poder, ¿verdad? De limitar la independencia con los demás poderes, especialmente mediante un estrujamiento del Poder Judicial o el sistema de administración de justicia y también de otros órganos de control. Si ven ustedes, ese estrujamiento involucra también a los congresos o las asambleas legislativas, porque son también un espacio en el que se somete a escrutinio público y petición de cuentas la gestión gubernamental. Y ese es un elemento común también con los medios de comunicación, sobre todo aquellos que hacen periodismo investigativo, independiente y que de alguna manera son críticos a la gestión de los gobiernos, ¿verdad? Entonces acá hay un común denominador entre la situación que enfrentan los medios de comunicación y las personas que se dedican al oficio periodístico y el que experimentan instituciones que de alguna manera hacen veeduría, hacen control o piden cuentas al gobierno sobre su gestión, ¿verdad? Y es que en todos los países hemos visto pues un creciente proceso de concentración del poder. ¿Y por qué esto es peligroso en una democracia? Porque casualmente un sistema democrático prevé el sistema de pesos y contrapesos como un mecanismo para evitar el abuso del poder, ¿verdad? Y cuando esto se erosiona a niveles como los que pudiéramos tener hoy en El Salvador y Nicaragua, pues el punto de retorno a la tutela y protección de libertades y derechos para la población, para garantizar, por ejemplo, incluso la seguridad jurídica que requiere la operación de la economía y los negocios, pues es absolutamente incierta. No se sabe cuándo podrá volver a restituirse esa independencia de poderes que garantice entonces esa tutela de libertades y derechos. Claro, también hay un apartado importante que me gustaría también tu apreciación, Alberto, porque claro, hablamos de una región que en la historia reciente, pues, la huella regional de las guerras civiles, la huella también de lo que ha sido lo que ha costado en la construcción de un mínimo de democracia liberal en la que también el disenso, el disentimiento, la pluralidad, estos aspectos que parecieran conceptos muy académicos, ¿no? Se ha ido erosionando con el paso de los años y particularmente una sociedad que con el paso de los años, especialmente en la última década, ha sufrido los embates del crimen organizado, del fenómeno pandillero, de los efectos también de la migración forzada, todos los crímenes conexos que la migración forzada también supone, entre otros fenómenos propio de esta región. Particularmente me gustaría una apreciación sobre qué impactos ha tenido en el informe y cómo ha marcado huella esto, sobre todo a efectos de que esto es un elemento también incluso hasta en el plano ideológico central, sobre todo con este tema de la mano dura, en el caso de Bukele, ¿no? Que es, digamos, como el caso más saliente en este apartado. Sin embargo, pues vemos también con especial énfasis cómo a partir de hecho, es un apartado importante del informe
cómo esto ha tenido también impacto en Honduras, en Guatemala, incluso en democracias que de alguna manera han tenido un desempeño contrastante con con otros países, como el caso de Costa Rica y Panamá. Pero particularmente en este apartado, me gustaría tu comentario de conjunto. ¿Cómo crees, de qué forma se ha venido desarrollando con el paso de los años este apartado del crimen organizado y su efecto y su impacto en la calidad institucional de las democracias de la región? Bueno, casualmente las manifestaciones de narcotráfico, del crimen organizado, de la inseguridad en la región tienen que ver con ese proceso incompleto de transición hacia la democracia, que en muchos casos, como mencioné al inicio, se desaceleró o quedó truncado y que lamentablemente no logró trascender hacia el fortalecimiento de las capacidades del Estado para tener presencia y control del territorio en los países, ¿verdad? Un principio básico de cualquier Estado democrático de derecho, y es que esa es la realidad de varios de los países de la región. Territorios al interno de los países, sobre todo en la costa atlántica, donde no hay presencia institucional del Estado, ¿verdad? No hay un puesto de policía, no hay una escuela, no hay un puesto de salud, y ahí vive población. Y entonces estos factores del crimen organizado en muchos casos sí tienen presencia en esos territorios porque los utilizan como corredores logísticos para el desarrollo de sus actividades y además están dispuestos y con capacidad financiera para ofrecer a la población que vive en esos territorios los servicios y la asistencia que el Estado no está en capacidad de ofrecerles, ¿verdad? Y es que recordemos que democracia claramente implica elecciones y hacer elecciones periódicamente con garantía de que la voluntad de la población se respeta, es parte fundamental de la democracia, pero la democracia es mucho más que eso y tiene la base la búsqueda del bien común. Y acá hay un déficit importante en nuestros países, ¿verdad? Y lo podemos ver, por ejemplo, a la luz de los niveles de inversión social que tienen los países. El informe lo incluye. ¿Qué nivel de salud, de educación, de protección social puede ofrecer un país a su población con alrededor de $200 al año por habitante, como son los niveles de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua? Que son niveles además que marcan una asimetría, una diferencia muy importante en relación con los sistemas de mayor desarrollo democrático como Costa Rica, Panamá y República Dominicana, donde esos niveles de inversión social son 5 o más veces superiores, ¿verdad? O sea, más de $1.000 en relación con $200, ¿verdad? Bueno, eso es una evidencia de la capacidad del Estado no solo para tener esa presencia y control del territorio que mencionaba al inicio, sino para dar condiciones básicas, materiales, para la prestación de servicios a la población. Claro, claro, y ese es un elemento fundamental, sobre todo también porque, claro, si la ciudadanía no se siente, digamos, asistida de alguna manera por el Estado, obviamente esto explica esa naturaleza de descrédito a la clase política, ¿no? A la figura de la fiscalía, a la figura de otras instituciones, no nada más la presidencia, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría pulsar un poco el comentario de Marisabel, porque claro, como esto ha ocurrido también en otros informes que hemos evaluado en los últimos años en Mirada Semanal, también lo hicimos con el caso de este informe, que es el aspecto metodológico. Me gustaría un poco tu comentario, Marisabel, ya que, bueno, ciertamente esto ha sido también uno de los reclamos muchas veces que a veces la propia academia tiene, ¿no? Pero me gustaría un poco tu apreciación sobre este tema, que, bueno, ellos al final también en el informe lo incorporan. Sí, a comienzos de año siempre hacemos el análisis de los distintos informes y reportes sobre el deterioro y la erosión democrática. Y hay un debate
como dice Xavi, los académicos a veces coinciden en que los índices no son suficientes. Muchas veces el problema es la metodología, pero también apuntan al sesgo de los académicos. Y por otra parte, hay un problema realmente conceptual y es tanto definir a qué nos referimos cuando hablamos de deterioro, erosión, quiebre, retroceso. Es decir, pareciera que es un problema semántico y que eso incide en la confiabilidad de la medición. Sin embargo, el informe que ustedes presentan es un informe robusto, considera aspectos que son críticos y que se pueden medir, son medibles, Y, ¿no? y son visibles a la ciudadanía también, ¿no? O sea, no Ah, estamos bueno, hablando de cosas eso así por que son... supuesto, Sí, sí, pero claro, claro. digamos, los académicos que siempre buscamos, o en algunos casos, eh, preferimos data para poder probar, em, allí está, ¿no? Es evidente. Y sin embargo, pareciera que es insuficiente para realmente conocer la dimensión del deterioro institucional, porque cuando hablamos de retroceso democrático, realmente nos estamos refiriendo es a un deterioro institucional de las condiciones en las que no solamente se puede votar, sino el marco jurídico, eh, la garantía de respeto a las leyes y a los derechos individuales y colectivos. Es decir, eh, coincido en que el ejercicio del voto no es la única forma de entender el proceso democrático, pero es quizás un elemento importante y medible, además, susceptible de medición. ¿Qué hace a este informe en particular? Una herramienta para nosotros, los investigadores, académicos, para poder analizar la realidad de Centroamérica y la República Dominicana. Bueno, creo que el informe brinda una mirada de mediano y largo plazo sobre la situación de los sistemas políticos, trasciende la inmediatez, aunque incorpora evidencia de lo que ha venido sucediendo en los últimos años para entender mejor esas tendencias de mediano y largo plazo. Pero además tiene un componente adicional que me parece que es importante y es que los indicadores internacionales de variedades de la democracia, de la POP y otras fuentes que Mm. utilizamos se complementan con un análisis sobre las posiciones y actitudes de la población en relación con la democracia y con el autoritarismo. Entonces estamos tratando de mirar también, además de esos indicadores, más conocidos y estables, duros sobre la situación de los sistemas políticos, cuál es el sentir de la gente, ¿verdad? En relación con estos temas. Y ahí lo que encontramos es que la mayor parte de la población en nuestros países se ubica en posiciones populistas o ambivalentes en relación con la democracia. Quiero decir con esto que continúan pensando que la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero simultáneamente están dispuestas a ceder poderes especiales, o sea, incluso a que la persona que ejerce la presidencia no cumpla con la Constitución y las leyes en aras de que resuelva los problemas. O, por ejemplo, manifiestan intolerancia en relación con personas que piensen distinto a ellas. Entonces, bueno, esta combinación de elementos es lo que marca este perfil que hemos llamado populista o ambivalente, que es el que concentra en la mayor parte de los países un alto porcentaje de la población. En el caso de El Salvador es más o menos el 60%, o sea, 6 de cada 10 personas en ese país se ubican en este perfil. En los demás países es menor, en Costa Rica un 40%, en Panamá un 37%, en República Dominicana un 42%, en Nicaragua un 42% también.
Y en Guatemala y Honduras, menos de 3 de cada 10 personas están en esta situación. También analizamos el grupo de los autoritarios, o sea, aquellos que no piensan que la democracia sea el mejor sistema de gobierno y que están dispuestos a entregarle la conducción completa del Estado a un líder autoritario. Y en este grupo se encuentra entre un 18-19% y un 20% de la población en los países, ¿verdad? Alrededor de una quinta parte de la población se ubica acá. En el otro extremo, los demócratas, ¿verdad? Plenos, que consideran que la democracia es el mejor sistema de gobierno y además apoyan las reglas y principios sobre la cual se basa esta forma de gobierno. Y acá, en este perfil demócrata, se ubica más o menos una quinta parte de la población, excepto en El Salvador, donde es apenas un 13% de la población que tiene posiciones muy consolidadas en relación con la democracia. Y en Costa Rica es el otro caso que destaca porque es un 35% de la población el que tiene posiciones fuertes a favor de la democracia. Y en ese sentido, pues también es importante y es llamativo, ¿no? Que eso también ha tenido como una visión desagregada por instituciones, ¿no? El Congreso, el Poder Judicial, la imagen que tienen los partidos políticos, elementos fundamentales más allá del presidente, ¿no? Y en ese sentido también el informe no repara en examinar este aspecto tan notorio y sobre todo tan diferenciado, ¿no? En la región. Sin embargo, la invitación queda abierta. Por supuesto, en la parte de comentarios de este episodio vamos a colocar la versión en PDF del informe con todos sus detalles y por supuesto, pues de verdad agradecerte, Alberto, por tu participación, tus apreciaciones, compartir estos minutos con nosotros y por supuesto estaremos muy atentos porque bueno, como bien lo habíamos dicho en otros episodios anteriores, estos son insumos analíticos que nos permiten tener referencias comparadas pues claro, uno cuando la mirada ciudadana muchas veces está ensimismada en la dinámica y en las noticias propias de su propio país, pero la mirada comparada siempre es necesaria, sobre todo considerando esta heterogeneidad institucional que mencionabas al principio. Así que bueno, Alberto, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Cuando quieras, pues por supuesto podemos volver a retomar el análisis y la conversación sobre estos temas. Y bueno, también, Marisabel, muchísimas gracias por estar ahí. Lamentablemente en el episodio de hoy no pudimos contar con Manolo, está en Salamanca en un seminario, pero bueno, por supuesto estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando la dinámica política de la región y estos informes, por supuesto, son guías valiosas para profundizar y enriquecer el debate. Muchas gracias por la invitación, invitarles a revisar el informe completo y contarles que además de este volumen, el año pasado publicamos otro sobre talento humano para impulsar el desarrollo, todos los temas de mercado laborales, talento que está en educación y formación técnica profesional y que el 29 de abril tenemos prevista la publicación del tercer y último volumen del informe en el que haremos la visión y el análisis del conjunto de desempeño en materia de desarrollo humano sostenible de la región e incluiremos un capítulo especial sobre adaptación al cambio climático. Oye, importante, detalles muy importantes y que bueno, estaremos muy Otra atentos. conversación. Claro, entonces sin agendarlo, ya tenemos un nuevo Sí. episodio que abordar aquí en Mirada Semanal. Así que bueno, Alberto, muchísimas gracias por estar allí, por participar. Y bueno, la invitación queda abierta a todos ustedes a volver a encontrarnos en Mirada Semanal la próxima semana. Feliz Hasta semana. entonces. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos, dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.